Bienvenidos a un nuevo vídeo AQU, en nombre del canal, su fuente número 1 de drama, secretos y salseo del mundo de las celebridades. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por AQU, listos para sumergirnos en un chisme jugoso que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo que involucra a uno de los actores turcos hot del momento, Can Yaman. Ese mismo que nos roba el aliento con cada mirada y nos derrite el corazón superíndice 3N con cada sonrisa. Pero no todo es miel sobre hojuelas en el mundo de las estrellas, y resulta que nuestro querido Can no es inmune a los dramas y las enemistades. Hoy vamos a desenterrar un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves, un nombre que hasta ahora nadie se ha atrevido a mencionar en relación superíndice 3N con Can Yaman, porque resulta que hay un famoso al que al parecer no puede ni ver. Como lo oyen. Un famoso, un nombre, un rostro que le saca de quicio a nuestro Can. Antes de que me pregunten qué copyright N es, les prometo que no los voy a hacer esperar mucho. Pero antes les quiero recordar que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que a QU les traemos el chisme fresquito, recién copyright N salido del horno, y no querrán ser los últimos en enterarse de todo el drama, ¿verdad que no? Además, si les gusta el vídeo, do copyright gemme un like gigante para saber que les encanta este tipo de contenido. Me ánimo a seguir investigando y traigo copyright dándoles los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Bien, ahora sin rodeos, vamos a lo que vinimos. Prepárense para el shock porque el famoso al que Can Yaman supuestamente no puede ni ver es. Nombre del famoso. Su copyright, tal vez estuvieron tan sorprendidos como yo cuando me entero copyright. Nombre del famoso y Can Yaman, dos nombres que nunca pensó copyright que escuchará en la misma frase, especialmente cuando se trata de una enemistad. Pero, ¿de du superíndice 3 de viene este odio? QU copyright paso superíndice 3 entre estos dos galanes para que Can le tenga tanta, pero tanta, mala onda a nombre del famoso. Bueno, AQU es donde la cosa se pone interesante, porque la historia es un poco complicada y tiene varios matices. Y prepárense porque vamos a desmenuzar cada uno de ellos como si fuera un baklava. Para entender este drama, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, específicamente a los inicios de la carrera de Can Yaman. Como muchos saben, Can empezó superíndice 3 a ganar fama en Turquía con algunas series que tuvieron un grano con diéresis copyright cito, pero fue su papel en nombre de la serie, del que realmente lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Y AQU es donde entra en juego nombre del famoso. Nombre del famoso, por su parte, ya era un nombre reconocido en la industria del entretenimiento turco mucho antes de que Can Yaman siquiera pensara en convertirse en actor. De hecho, nombre del famoso ya tenía una trayectoria su superíndice 3 lida y una reputación superíndice 3N intachable cuando Can Yaman empezó superíndice 3 a dar sus primeros pasos en la televisión superíndice 3N. Y precisamente esa diferencia de trayectoria y reconocimiento, al parecer, fue el detonante de la tensión superíndice 3N entre ambos. No es solo una cuestión superíndice 3N de llevarse mal, AQU estamos hablando de egos, envidias y, seamos honestos, un poquito de celos profesionales. El cóctel perfecto para el drama que tanto nos gusta. Según fuentes cercanas a ambos actores, y ya saben que AQU en nombre del canal siempre tenemos nuestros infiltrados en todas partes, somos como la CIA del chisme, nombre del famoso nunca vio con buenos ojos el pido ascenso de Can Yaman. Al parecer consideraba que Can ha llegado a la cima demasiado pronto y sin el esfuerzo que con diéresis copyright él ha tenido que invertir durante aún más menos para labrarse su carrera. No olvidemos que nombre del famoso ha estado en esto desde que era casi un new más menos o picando piedra, luchando por cada papel, mientras que Can, con su carisma arrollador y su fusico de infarto, parecía haber conquistado el mundo en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta ¿es envidia o frustración superíndice 3N justificada? Ustedes deciden, mis chismosos. No entiendo superíndice 3 mo alguien que apenas sabe actuar puede tener tanta fama, supuestamente comen tu superíndice 3 nombre del famoso, en una fiesta, sin saber que alguien cercano a Can Yaman estaba presente y escucho superíndice 3 todo. Imagúnense la cara de la persona que escucho superíndice 3 eso, y por supuesto, no tardo superíndice 3 en conturselo a Can. Imaginen la escena. Luces tenues, copas de champú la música suave de fondo, y esa pu más menos alada trapera que resonó superíndice 3 como un trueno en la noche.
Drama, drama, drama. Y claro, Kanyaman no se quedó superíndice 3 callado. Aunque nunca ha hablado directamente sobre este tema en público, hasta donde sabemos, claro, se dice que no le hizo ninguna gracia el comentario del nombre del famoso. Y que desde ese momento empezó superíndice 3 a sentir cierta antipatua hacia ucondiéresis copyright L. No sabemos si Kan respondió superíndice 3 con un comentario ingenioso o si simplemente se tragó superíndice 3 su orgullo, pero lo que su sabemos ese es que la semilla de la discordia ya estaba plantada. Y vaya que germinó superíndice 3. Pero la cosa no terminó superíndice 3 aún. La competencia entre ambos actores se intensificó superíndice 3 cuando ambos fueron considerados para protagonizar una importante serie de televisión superíndice 3N. Se trataba de una producción superíndice 3N de alto presupuesto que prometió a ser un ucondiéresis copyright sito rotundo, y tanto Kanyaman como nombre del famoso estaban muy interesados en obtener el papel principal. Aquí es donde la cosa se puso realmente picante. Imaginen la tensión superíndice 3N en las audiciones, las miradas fulminantes, la lucha por destacar. Una batalla campal por el estrellato. Al final, el papel fue para Kanyaman. Y aunque en nombre del famoso felicitó superíndice 3 a Kan en público, o al menos eso es lo que se vio en las redes sociales, porque ya sabemos que en Instagram todo es felicidad y unicornios, se dice que por dentro estaba furioso. Sentúa que le habían arrebatado una oportunidad única, y que Kanyaman se la había quitado injustamente. La hipocresía de Hollywood en su máxima expresión superíndice 3N. Una sonrisa en la alfombra roja, pero un puñal en la espalda. Después copyright ese de eso, las tensiones entre ambos actores se hicieron aún de ese evidentes. En varias ocasiones, se les ha visto en eventos públicos, pero siempre evitan cruzarse o dirigirse la palabra. Incluso algunos testigos afirman que han llegado a cambiar de camino para no tener que saludar al otro. Como adolescentes en el instituto. Evitando el contacto visual fingiendo no verse. Pero nosotros sabemos la verdad. La tensión superíndice 3N se puede cortar con un cuchillo. Otro episodio que alimentó superíndice 3 a UNMU es la enemistad entre Kanyaman y nombre del famoso fue un rumor que surgió superíndice 3 hace algunos aún más menos o sobre un posible romance entre Kan y nombre de la actriz. Una actriz muy famosa en Turquía que curiosamente ha trabajado con nombre del famoso en varias ocasiones. La triú nulos amorosos, rumores y celos. La receta perfecta para el escándalo. Nombre de la actriz, una belleza deslumbrante, supuestamente habrá sido el objeto de deseo de ambos actores. Imaginen la competencia por su atención superíndice 3N. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 y Kan y nombre de la actriz realmente tuvieron algo, el simple rumor fue suficiente para generar a ese tensión superíndice 3N entre Kanyaman y nombre del famoso. Al parecer, nombre del famoso sentúa que Kan estaba intentando provocarlo al involucrarse con una de sus ex compau más menos eras de trabajo. Un juego peligroso. Usar a una mujer como peu superíndice 3N en una batalla de egos. ¡Qué bajo! Además desea que tener en cuenta que Kanyaman y nombre del famoso tienen estilos de vida muy diferentes. Kanyaman es conocido por su personalidad extrovertida y su estilo de vida aventurero, mientras que nombre del famoso Smooth es reservado y prefiere mantener un perfil bajo. Esas diferencias de personalidad también copyright N han contribuido a crear una brecha entre ambos actores. Kan, un torbellino de energía siempre rodeado de gente, disfrutando de la vida al máximo. Nombre del famoso en cambio un hombre ese tranquilo, introspectivo, que prefiere la soledad y la contemplación superíndice 3N. Opuestos que se atraen o que se repelen. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la enemistad entre Kanyaman y nombre del famoso es un secreto a voces en el mundo del espectáculo turco. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado la existencia de esta rivalidad, las evidencias apuntan a que efectivamente existe una tensión superíndice 3N palpable entre ambos. Y no solo eso, mis chismosos, sino que esta rivalidad ha afectado sus carreras, sus relaciones personales e incluso su salud mental. El precio de la fama. Y la verdad es que no es difícil entender por qué copyright Kanyaman podrá sentir cierta antipatua hacia nombre del famoso. Después copyright ese de todo, nombre del famoso ha sido muy crítico con Kan en varias ocasiones y nunca ha ocultado su desprecio por su trabajo.
Ademún el hecho de que en nombre del famoso haya intentado sabotear la carrera de Khan al postularse para el mismo papel en la serie de televisión Superíndice 3N tampoco ayuda a mejorar las cosas. Un verdadero Judas. Apualando a su compau más menos cero por la espalda. Por supuesto, también Copyright N hay que tener en cuenta que Khan Yaman no es una blanca paloma y que también Copyright N ha tenido sus propios errores y controversias a lo largo de su carrera. No olvidemos sus comentarios machistas, sus peleas con la prensa y su fama de ser un poco intenso. Pero eso no justifica que en nombre del famoso lo critique y lo juzgue constantemente. Cada uno tiene sus propios demonios. Lo cierto es que la enemistad entre Khan Yaman y nombre del famoso es un ejemplo muy de que el mundo del espectáculo puede ser muy competitivo y despiadado. Y aunque es triste ver que dos actores talentosos y exitosos se lleven tan mal, también Copyright N es cierto que este tipo de dramas son los que nos mantienen enganchados al mundo de las celebridades. Es como una telenovela de la vida real. Llena de giros inesperados, traiciones y pasiones desenfrenadas. Ahora bien, es importante seu más menos hablar que toda esta información Superíndice 3N se basa en rumores y testimonios de fuentes cercanas a ambos actores. Ninguno de los dos ha hablado directamente sobre este tema en público, por lo que es posible que la realidad sea diferente a lo que se cuenta. No podemos confirmar nada al 100%. Pero seamos honestos, du Superíndice 3 de estar a la diversión Superíndice 3N si supiu Copyright ramos toda la verdad. Sin embargo, la cantidad de evidencias que apuntan a una enemistad entre Khan Yaman y nombre del famoso es demasiado grande como para ignorarla. Y aunque no podemos afirmar con certeza que Khan Yaman realmente odia a nombre del famoso, podemos decir que existe una tensión Superíndice 3N palpable entre ambos actores. Y donde hay humo hay fuego. Asterisco profundizando en las evidencias, detalles que alimentan el drama asterisco. Para que vean que no estamos inventando nada, mis chismosos, vamos a profundizar en algunas de las evidencias que respaldan esta supuesta enemistad. Asterisco la gala Venu Copyright fica asterisco hace un par de o más menos ambos actores fueron invitados a una gala Venu Copyright fica muy importante. Según testigos, Khan Yaman llegó Superíndice 3 al evento y saludó Superíndice 3 a varias personas, pero cuando vio al nombre del famoso en la distancia, simplemente cambió Superíndice 3 de dirección Superíndice 3N y se fue a hablar con otras personas. Ni siquiera un simple saludo. ¡Qué descortesía! Asterisco las redes sociales asterisco ambos actores se siguen mutuamente en las redes sociales, pero nunca interactúan. Ni un simple like en una foto. Un silencio ensordecedor. Algunos dirán que es profesionalismo, pero nosotros sabemos que es pura tensión Superíndice 3N. Asterisco entrevistas cruzadas asterisco en varias entrevistas, ambos actores han sido preguntados por el otro, y siempre han respondido de forma evasiva o diplomática. Evadiendo el tema como si fuera la peste. Demasiado correctos para ser verdad. Asterisco proyectos rechazados asterisco se rumorea que ambos actores han rechazado proyectos en los que tenían que trabajar juntos. Prefieren perder dinero antes que verse las caras. ¿Qué nivel de rencor? Asterisco el testimonio de un maquillador asterisco un maquillador que ha trabajado con ambos actores revelu Superíndice 3 que la tensión Superíndice 3N en el set era palpable cuando sabía que alguno de ellos iba a estar presente. Incluso los maquilladores sienten la mala vibra. Asterisco teorías conspirativas, hay algo moon ese de true ese de la enemistad asterisco. Como buenos chismosos, no podemos dejar de lado las teorías conspirativas. Algunos creen que hay algo moon ese oscuro de true ese de esta enemistad, algo que aún no ha salido a la luz. Asterisco un secreto compartido asterisco algunos sugieren que ambos actores comparten un secreto oscuro que podrá dar más menos a sus carreras. Un secreto inconfesable. ¿Será algo relacionado con drogas, infidelidades o algo aún peor? Asterisco una apuesta perdida asterisco otros creen que ambos actores hicieron una apuesta y que uno de ellos perdió Superíndice 3, lo que generó Superíndice 3 un gran resentimiento. Una apuesta que salió Superíndice 3 mal. Será una apuesta sobre Q Copyright N conseguir a un papel, Q Copyright N conquistar a una mujer o algo muy de ese ridículo.
Un problema familiar algunos sugieren que la enemistad entre ambos actores tiene raíces familiares. Un drama familiar que se extiende al mundo del espectáculo. ¿Será que sus padres se odiaban, que sus hermanos compiten o algo parecido? Hay esperanza para la reconciliación superíndice 3n A pesar de toda la tensión superíndice 3n y el drama, ¿hay esperanza para que Kanyaman y nombre del famoso se reconcilien al buen Edua? Nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Una película juntos algunos sueu más menos han con ver a ambos actores protagonizando una película juntos, donde tengan que dejar de lado sus diferencias y trabajar en equipo. Una comedia romántica o un thriller de acción superíndice 3n. Será un bombazo en taquilla. Una gala Venu copyright fica otros esperan verlos juntos en una gala Venu copyright fica, donde puedan hacer las paces y dar un ejemplo de madurez y profesionalismo. Una foto juntos que le du copyright la vuelta al mundo. Una conversación superíndice 3n privada Kizu, ese lo único que necesitan es una conversación superíndice 3n privada, donde puedan hablar de sus diferencias y llegar a un acuerdo. Una terapia de grupo para estrellas. Pero seamos realistas, es poco probable que veamos una reconciliación superíndice 3n en el corto plazo. La enemistad entre Kanyaman y nombre del famoso parece estar demasiado arraigada como para desaparecer de la noche a la más menos sana. Pero nosotros seguiremos esperando. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso sobre la enemistad entre Kanyaman y nombre del famoso. ¿Copyright les parece esta rivalidad? ¿Creen que Kanyaman realmente odia a nombre del famoso? ¿O creen que todo esto es simplemente un rumor exagerado? Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme copyright opinan. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber si son @team Kan o @team nombre del famoso. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que aquí les traemos el chisme fresquito, recién copyright en salido del horno, y no querrú en ser los últimos en enterarse de todo el drama, ¿verdad que no? Además, si les gustó superíndice 3 el vídeo, du copyright gemme un like gigante para saber que les encanta este tipo de contenido. Me ánimo a seguir investigando y trayu copyright dándoles los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Recuerden que también copyright pueden seguirme en mis redes sociales, nombres de redes sociales, donde comparto chismes, fotos y vídeos exclusivos. Podemos estar a conectados y compartir nuestra pasión superíndice 3n por el mundo de las celebridades. Compartan este vídeo con todos sus amigos chismosos. Que ya lo saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es nuestro deporte favorito. Hasta la superíndice 3 Sima.